Hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el testigo de nuestra actuación. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera. Como guerrera murió. Política ficción. Política ficción. Entonces no le ofreció ninguna tregua. Sígale. No. Política ficción. Muy bien. Como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido. No importa. Una candidatura independiente sea más difícil de conseguir que formar un partido político. No se te va a olvidar de aquí al viernes lo que tienes para hoy. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Vas el viernes al debate. Yo espero que vayan hoy. Yo entiendo, pues, estén desesperados, pero serían sin... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gran gusto poder estar hoy a través de este espacio que nos ha facilitado la Asociación Nacional de Locutores de México a través de su Comisión Juvenil, poder estrenar este nuevo programa, este programa que se llama La Polilla. ¿Por qué La Polilla? Me han preguntado algunos. La polilla, pues es una forma en la que hemos llamado a la política, ¿verdad? La polilla, la polaca. No la grilla, porque hoy lo que queremos en este programa, y lo que queremos hacer a partir de este programa, es acabar un poquito con esta onda de las grillas. Y hablar de la política, pues como es la política realmente, lo que es la política en su esencia, en su base, en su naturaleza. Y pues ya habrá tiempo para que otros hagan grillas. Agradezco de manera muy especial por este espacio que hoy estamos estrenando. Primeramente, a mi amigo Samuel Carrillo, presidente de Visión México, que fue quien nos hizo la invitación para integrar este proyecto. Y también, por supuesto, a nuestras amigas, la doctora Rosalía Baum y a Yadira Armendáriz por facilitarnos este espacio. Y quiero comentarles que para poder iniciar con este programa de actividades, que van a ser varios programas donde vamos a hablar de muchos temas muy interesantes acerca de lo que es la política en su esencia, lo que es pues, propiamente la ciencia política, ¿verdad? Las ciencias sociales en general. Hoy tengo el gusto de presentar a un amigo ya de varios años que hemos compartido pues, diferentes espacios en muchos lados, ¿verdad? En lo que es las luchas partidistas, lo que es el trabajo de la labor social con la gente a ras de piso, y también algunas actividades académicas. La verdad es que tenemos un invitado de lujo, mi querido amigo Misael Flores Rivero. Bienvenido a tu programa. Gracias, me has llevado hasta el cielo, espero no me bajes de un golpe. Muchas gracias y felicidades por el programa. Agradezco siempre el espacio para expresar ciertas cosas y, como tú bien lo dices, hablar de política, pero alejado de las grillas, alejado de lo que la gente cuando escucha política, pues luego va a los partidos políticos, va a los líderes, tanto políticos, emocionales y espirituales, y ahora vamos a tratar de conceptualizar lo que es la política, si no bien desde la academia, porque la verdad es medio aburrido ir hacia la academia. Muy aburrido, pero vamos a utilizarlo para que todo el mundo lo pueda entender, tanto aquellas personas que cuando dicen política, luego se van hacia el actor político, y cuando dicen política, hasta esa señora que escucha la palabra política y luego piensa en el programa social o la despensa, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, es que déjenme comentarles, por la experiencia que hemos tenido anteriormente en los partidos políticos, y cuando vamos a hacer algún trabajo de acción social, decir político, decir política, de repente causa ciertas reacciones, ¿no? Entre la gente, como que dicen, no, político, no quiero nada que ver con ellos. O como dices, ¿verdad? Política, y de repente, pues se imaginan, ¿verdad? Que vamos a llegar con las despensas, con los apoyos, el acarreo, y no necesariamente eso es política, si bien ha sido parte de lo que podemos decir es en general el tema de la política, pero no es la esencia de la política. A ver, Misael,
¿qué es la política? Desde la propia ciencia política, desde ese concepto, como bien dices, pues de repente resulta aburrido, cansado, tedioso. Pero ¿qué es la política en su esencia? ¿Qué se ha entendido como política? Claro, desde su fundamento vamos primero a tocar los clásicos griegos, ¿no? Que claro, lo tenemos que tocar de ley, ¿no? Aristóteles pues, nos dice que el son politikon, es decir, el hombre es un animal político, bueno, en este caso hombre y mujer, ¿no? Vamos a ponerlo así, el hombre es un animal político, y no quiere decir que los hombres y las mujeres se comporten como animales al hacer política, no. Eso pasa muy seguido, ¿no? No, el hombre es un animal político, pero no es porque sea un animal al hacer política, al contrario. Quiere decir que la actividad política o el hacer política es parte del hombre, es decir, nosotros hacemos política en todos los aspectos, desde nuestra familia, que es la primera institución, claro, en la escuela y con los amigos también hacemos política. Ese es a grandes rasgos el fundamento, ¿no? Todos hacemos política. ¿Y qué es la política en sí? Es un medio, es un recurso que nos acerca a algo más grande de lo individual, que es el bien común. ¿Qué es el bien común? Ahora nos vamos a ver qué es el bien común. Bueno, es lo que nosotros como colectivo vamos a desarrollar para poder entonces alcanzar algo más allá de nuestro propio ser. Eso es lo que diría la ciencia política. ¿Qué implica el bien común en cosas tangibles? Pues puede ser una autopista, una calle, una banqueta, es decir, algo que a todos, en general, tanto Uciel como Misael y la gente que está viendo este programa, nos va a ocupar y nos va a servir. Es decir, vamos a alejarnos también un poquito de este espacio que es la propiedad privada. O sea, vamos a separarnos de propiedad privada y vamos a buscar este espacio donde podemos convivir y converger todos juntos, ¿no? Sin necesidad de estar peleando. Eso es a grandes rasgos lo que sería la política en su fundamento, buscar el bien común a través de ciertas cosas. Y vamos a ir tocando punto por punto en este programa. Oye, pero a ver, acabas de decir un tema muy importante, porque cuando te remontas a los clásicos, y acá hacer una mención que yo creo que valdría la pena hacer énfasis en ella, que es, aparte de los griegos, mencionaste el tema de la familia, el cual lo menciona Engels, ¿no? Engels, perfecto. Engels ve a la familia como, quizá podemos decirlo, el origen de toda la organización social, ¿no? O sea, empieza la familia, vamos a hablar, por ejemplo, de estas sociedades, algunas de ellas que empezaron siendo matriarcales, ¿verdad? Donde pues la mamá era la única que puede de alguna forma reclamar, podemos decir así, cierta propiedad, por así llamarlo, de los hijos, porque pues ella los parió. Entonces, ¿cómo le puedes negar a una mamá decir si son mis hijos? O sea, ella los parió. Posteriormente, estas sociedades patriarcales, que por cierto hoy mucho se habla, ¿no? de combatir lo que ha sido el sistema patriarcal, donde entra en juego la propiedad privada, donde entra en juego la posesión y el hacer, como por ejemplo inclusive de las herencias, un mecanismo para crear un vínculo, ¿verdad? Digamos de dominación, como lo llamaría Max Weber, entre una figura de autoridad y una figura obediente, por llamarlo de una manera, hasta llegar a la construcción de lo que es el Estado. Claro. Pero, bueno, el Estado, lo que entendemos hoy como gobierno, como sociedad, en un territorio, como una forma de gobierno, pero entonces podemos decir que siguiendo esa lógica, por ejemplo, las familias hacen política, hay política dentro de la familia. Claro que sí. Como lo comenté, es la primera institución. No voy a hablar tanto de instituciones porque será otro programa y nos vamos a aventar un buen, pero vamos a tocar el tema de la familia y lo voy a dar en un ejemplo muy soso tal vez. Y aquí me vas a dar la razón. Tenemos una familia donde cierta persona, cierta niña, cierto jovencito quiere ir a una fiesta, por ejemplo. Y bueno, esta persona tiene que recurrir al permiso de alguien, ¿no? En este caso puede ser mamá, papá, dependiendo el tipo de familia, o mamá, mamá, o papá, papá, ¿no? Si estas personas tienen que darle ese permiso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué tiene que hacer? Primero, va a haber una toma de decisiones, que eso es indispensable y ser de la política, la toma de decisiones. Pero la chica o el chico tiene que ir y buscar ese permiso. ¿A quién va? A una autoridad. En este caso, la autoridad, pues como vamos a retomar un poquito aquí
a los clásicos, vamos a irnos con Hobbes, por ejemplo, ¿no? No puede haber una anarquía para Hobbes, ¿no? Debe de existir aquí un cierto espacio donde alguien debe de tomar esa decisión. El permiso es el medio para que entonces exista una interacción entre mamá y el hijo o la hija. ¿Cuál es el fin? Que la niña o el niño salga a la fiesta. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, él tiene que plantear esa estrategia para que pueda obtener ese permiso. Esto es la política, el arte también de la persuasión, la negociación. ¿Para qué? Para evitar un conflicto. ¿Cuál va a ser el conflicto? Que a la niña no la dejen salir a la fiesta. Ahora, si no la dejan salir a la fiesta, entonces, ciertamente, mamá, papá va a buscar cómo hacer que la niña no se enoje con ellos, ¿no? ¿A través de qué? Pues a través de esta negociación propia entre ellos. Así es como se hace la política en la familia. Bueno, eso es muy interesante porque, digo, si partimos de una familia que creo que es donde todos tenemos algo en común, o sea, no hay persona que no venga de una familia. Entonces, de alguna forma podemos decir que para entender la política, la familia puede ser nuestro primer contacto. Y basándonos en esto, la política tiene que ver mucho entonces también con un sistema de reglas. Exacto. Tiene que ver, como bien dices, con negociación. Y esto nos lleva a una segunda pregunta que nos gustaría resolver dentro de nuestro auditorio. ¿Para qué sirve la política? Bien, acabas de mencionar ahorita, con el caso, el ejemplo de los hijos y las hijas que buscan un cierto beneficio de sus padres, como puede ser un permiso, como puede ser, no sé, un regalo, un juguete X, ¿no? Un premio. Para ello, pues, como dices, tiene que haber un arte de persuasión. Y a lo mejor pues, los que nos han seguido desde que empezamos a promover las redes vieron allá un meme que hicimos, ¿no? De Sun Tzu, de conoce a tu enemigo, o no necesariamente tu enemigo, no puede ser a tu oponente, a tu contraparte. Y esto tiene que ver mucho también, por ejemplo, cuando haces como dices, ¿no? Esta arte de la persuasión. Se puede hacer política, si y se va, ¿no? ¿Verdad? O sea, más bien entenderíamos que es indispensable el poder interactuar primero que nada, conocer las otras personas, conocer los intereses, ¿verdad?, que hay en otras personas y ver la manera de conciliarlos con nuestros propios intereses para llegar, como dices, a objetivo bien común, ¿no? Claro. ¿Para qué otras cosas sirve la política? Bueno, es importante también comentar para aquellos que luego ven ciertos programas, ¿no? Estábamos hablando fuera del aire de ciertos programas donde se pelean, ¿no? O luego dicen la información a medias o solamente los encabezados. Creo que el para qué es, pero también para qué no es. ¿Para qué no es la política? Para imponer las agendas personales, es decir, los intereses personales sobre el bien común. Para eso no es la política. ¿Para qué no es la política tampoco? Para imponer mis ideas sobre las de otro. Porque entonces no estamos haciendo política. Por el contrario, estamos nosotros imponiendo un sistema, un mecanismo de reglas para, pues, obtener ventaja. Y ahí es donde también Aristóteles nos dice que es la degradación de la política, cuando tú, pues, privilegias lo individual sobre lo colectivo. Ay, no, muy comunista, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ese tema posteriormente. Ahí les tenemos ahí una sorpresa, pero es que justo hay un choque, ¿verdad? Claro. Entre, digamos, vamos a adelantar un poco ese tema, nada más como comercial, porque hay una confrontación entre dos ideas, ¿no? Una netamente individualista y otra que es muy colectivista. Exacto. Y a veces se llega a pensar que una ideología tiene que ver con hacernos ricos y otra ideología tiene que ver con hacernos pobres. No es así. Pero creo que también es parte de cómo ha funcionado la política, ¿no? Porque hoy vemos tristemente que hay funcionarios, diputadas, diputados, senadores y mal llamados líderes de opinión que se han dedicado a esa degradación de la política, ¿no? Que utilizan el espacio público, que utilizan el micrófono para tergiversar las ideas. Y esto es muy importante porque creo que la política tiene que ser el espacio en el que convergen las ideas, en el que se debaten las ideas, pueden chocar las ideas, pero hay una depravación de la política cuando se tergiversan las ideas del otro, ¿no? Exactamente. ¿Qué se puede hacer al respecto para, de alguna manera, evitar que estas cosas pasen, que se tergiverse, que haya esta desinformación, que también es política? Exacto. Decía por ahí
para aquellos priistas de hueso colorado, que lo traen bien marcado. Como son, hay varios. Varios variados, ¿no? Pero decía un priista de la vieja escuela, de aquellos, incluso hay un instituto que se llama así, don Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, decía que la política es el método para conciliar intereses, para superar divergencias y resolver contradicciones. Eso es lo que sí es la política, es esta parte donde entonces ponemos a juego mis ideas con las ideas de otro, para que juntos podamos llegar a un acuerdo y evitar un conflicto más allá. De aquí vamos a ver, si nos vamos a algo más macro, por ejemplo, podemos ver la política internacional, claro, política internacional. Si nos vamos a lo que tú comentabas en el tema económico, vamos a ver la política económica, ¿no? En este caso también la economía política, que no es lo mismo, no es lo mismo, pero ahí va, ¿no? Entonces, detrás de la política, pues hay todo, ¿no? Viene la economía, detrás de la política viene incluso la cultura, viene algo más allá, que serían los problemas sociales, porque los problemas sociales no surgen de la noche a la mañana, sino es el arrastre de decisiones políticas no consensuadas o la imposición de ideologías que degradan al mismo político. Y los problemas económicos vienen también de decisiones políticas fallidas. Si nos vamos al tema cultural, pues la cultura nos sirve también, o se sirve la política de la cultura, ¿para qué? Para imponer igual las ideologías. Claro. Y a lo mejor algunos dirán, ay, esto puede ser, sí, por supuesto. Y no necesariamente es malo. Claro, también hay que hacer la aclaración, a veces sí. Pero, por ejemplo, cuando surge el México posrevolucionario, la institucionalización del México posrevolucionario, ya existía la institución llamada Constitución 1917, que es producto de la Revolución Social. Pero, vamos, después de que Calles hace este ejercicio de tratar de aglutinar a todos los sectores, a todos los grupos, sobre todo las disidencias mismas dentro de la revolución, surge la necesidad de crear una identidad que no existía hasta antes de la revolución, ¿no? Y que la podemos ver sobre todo en el muralismo. Creo que si echamos un poco retrospectiva, ¿no? Que también nos tocó ir a las visitas guiadas a la SED, ¿no? Y meternos un poco más en esas partes de esa cultura, que era toda una maquinaria, yo recuerdo una maquinaria ideológica que buscaba a través de esas expresiones artísticas y culturales adoptar, o hacer que toda la población fuera adoptando, ¿no? Ese ideario de cuál era el México revolucionario, ¿no? Entonces, eso también es hacer política, y creo que, digo, ahorita mencionabas casos curiosos, ¿no? Por ejemplo, el de Hobbes, que no era precisamente un personaje que creyera en la democracia, ¿verdad? Era más afín al régimen monárquico, pero aún así, parte de sus ideas que son fundamentales en el estudio de la ciencia política, o Maquiavelo, por ejemplo, o Rousseau, o Locke, y todo este surgimiento de ideas que son fundamentales para el ejercicio de la política, podemos decir que la política empuja hacia la democracia, en el hecho de que se tenga que conciliar ideas y que en el camino de la historia ha habido sectores que poco a poco se han ido incorporando, ¿no? Claro. Digo, estaban primero los monarcas, los nobles, el clero, se van agregando los burgueses, que fueron los primeros que hicieron revoluciones, ¿no? Los burgueses, la francesa fue una revolución burguesa, hasta que llegan los sectores sociales, y hoy cada vez se ven más, ¿no? Que de repente llegan a causarle conflicto a algunas personas, ¿no? Que dicen, ¿por qué ahora le hacen caso a este grupo, como por ejemplo las feministas, al LGBT, y que también se vieron, ¿no? En las luchas que tuvieron en su momento con los estudiantes, los obreros, los ferrocarrileros, ¿no? Las marchas de los médicos, y que al incorporar esas demandas e incidir en la agenda pública, incidir en la decisión gubernamental, pues hacen política, ¿no? Entonces, la pregunta aquí que nos hacemos junto con el auditorio es entonces, ¿todos hacemos política? Porque, a ver, hay luego unos ciertos debates que podemos ver muy seguido en las redes, acerca como de la profesionalización de la política, y que algunos te dicen, es que está mal que este personaje que salido de la televisión, o tal personaje que apenas terminó la primaria, sea diputado, sea diputada. Pero aquí la pregunta es,
todas las personas tenemos la capacidad de hacer política. Claro, bueno, yo lo que te podría decir, y lo que te podría decir al auditorio, y lo comentas primero, y quería centrarme, hemos pasado, o la historia de la humanidad ha pasado por diversas etapas, desde monarquías, incluso siguen existiendo monarquías en el mundo, y gobiernos incluso que no son laicos, ¿no? O sea, gobiernos que se rigen bajo ciertas normas religiosas, espirituales. Pero aterrizando al caso mexicano, pues, vivimos en una democracia. ¿Qué es el ser de la democracia? Pues la participación del pueblo, así decirlo, ¿no? El poder del pueblo, el poder al pueblo, ¿no? Eso es democracia en general. No vamos a ir más allá. Nos vamos a quedar con esta parte. Entonces, constitucionalmente, todos podemos participar para la elección de un cargo popular. Todos. Tanto Lucía Medina, un servidor, cualquier persona que está viendo este programa. Eso le da, entonces, la pauta a que cualquier persona lo pueda hacer. Si es actor, si esta persona es un chef, etcétera, lo puede hacer, porque es constitucionalmente. A veces nos centramos que se debe de estudiar cierta carrera, cierta norma, para poder hacerlo. Y no es necesariamente esto. ¿Qué es lo que se necesita para poder hacer política? Sí se necesita una preparación, porque no se puede improvisar. Un político no puede improvisar las cosas. Si no, tenemos casos ejemplares, ¿no? ¿Qué pasa cuando se improvisa? Pero también se necesita cierta preparación técnica. Y aquí es donde entra la ciencia política, y no solamente la ciencia política, sino entra todo un conglomerado de especializaciones que nos van a llevar a esto. Y voy a aprovechar para hacer otra cita de Jesús Reyes Heroles, que la tengo aquí anotada, que dice que hacer política es enfrentar la realidad aprendiendo de ella para avanzar hacia, pues, medidas perfiladas. Es decir, vamos a conocer la realidad. Si tú conoces la realidad, estás haciendo política. Si tú vas a aspirar a un cargo público, pues tienes que conocer la realidad, no nomás es irte a sentar ahí no nomás es irte a parar y te tomen las fotos. Pues no estamos eligiendo el rey de la primavera, ¿no? Estamos eligiendo una persona que se va a encargar, que se va a encargar de resolver un conflicto, y volvemos al bien común y garantizar el bien común de una comunidad. Entonces, si alguien lo garantiza eso, por mí no hay problema que sea diputado, futbolista, sea comediante, sea lo que sea, siempre y cuando cumpla esa función. Porque también recordemos que hay políticos preparados, que hay políticos de toda la vieja escuela, que pues la verdad, pues no nos alcanza el programa, pues no nos alcanza el programa, ¿verdad? Entonces podremos ver al doctor en ciencia política, y lo comentábamos, al que ha publicado 30,000 libros, 30,000 artículos, pero cuando sale al campo laboral y sale a ser diputado, pues la verdad no hace nada. O sale y es alcalde, pues libera mariposas con fuegos artificiales y se nos quema. Sí, ha pasado. Entonces, o hay unos que en ese excesivo marketing violentan derechos humanos de bebés, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Nuevo León. Exactamente. O sea, terrible. Hablaremos también de ese tema más adelante. Entonces, eso es a lo que me refiero. No, todos hacemos política de cierta manera. A la política como fundamento, como lo comentamos en un inicio, todos lo hacemos. Lo hacemos con nuestras familias, lo hacemos en la escuela, lo hacemos con la novia, lo hacemos con el novio, lo hacemos en todos lados. La política está en todos lados, es omnipresente y omnisciente, ¿no? Está presente y detrás de ella hay ciertas cosas. La preparación, algo importante, pero sobre todo más que preparación, y si alguien lo está viendo, que está en un plano, en la política no se improvisa, en la política no se improvisa. Por el contrario, se analiza, se estudia y se emplean ciertas medidas. Actualmente podemos ver cierto método científico. No vamos a experimentar, porque eso es el ingrediente por la experimentación. Pero y es un peligro, lo experimentar en temas reales, ¿no? Ahí me gustaría hacer un paréntesis, porque sí es muy importante. Nosotros conocemos un chiste que nos han hecho todos los politólogos, ¿no? Porque para ciertas áreas, para ser médico hay que estudiar medicina, ¿no? Claro. Para construir un auto, pues hay que ser por lo menos ingenieros o diseñadores industriales, ¿no? Y los mecánicos. Pero la política, creo que somos esa profesión en la cual la vemos gente especializada en la política,
pero cualquiera puede Cualquiera meterse puede, área, ¿no? Y lo que dices de no ser improvisado es muy importante, porque puede ocurrir que a veces también ocurran sesgos. Yo me acuerdo que una vez me hicieron un comentario de una amiga abogada, y me decía, es que los políticos no saben hacer, no conocen de leyes, pero las hacen. Exacto. Dije, y con políticos, yo le decía, ¿a qué te refieres, no? Y yo soy político, sí, en la profesión. Aparte, tú y yo tenemos esa, digamos, esa formación académica, pero no todos los políticos tienen que ser politólogos, no necesariamente tienen que ser abogados para escribir una ley, cuando se abogados que no saben escribir una ley, nada más saben leerlas, y se vale. Pero como dices, hay toda una técnica detrás. Pero es importante que estén representadas todas las caras de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo como politólogo a lo mejor puede que no tenga mucha claridad sobre quizá cómo diseñar un plan de salud, claro. Y es necesario que haya médicos involucrados en el diseño de una política de salud. Y que quienes llevamos esta materia podamos tener como más, pues ese respaldo de cómo llevarlo a la implementación, ¿no? Ellos tienen todo el know-how, todo el conocimiento sobre esa política de salud. Nosotros tenemos que ayudarles a que tenga forma política. O, por ejemplo, nosotros hemos conocido en muchos casos, ¿no? Los líderes de comerciantes, que llegan y toman una posición como diputados, diputadas. Y a algunos les saca de onda, ¿no? Y digo, está bien, necesitan una voz que los represente, necesitan a alguien que conozca las entrañas de su problema y nosotros ayudarles a que tome forma, ¿no? Así es. Entonces, viendo esto, todos no solamente podemos, no solamente hacemos, sino debemos hacer política, ¿no? Exacto. Sí, porque finalmente si no lo haces tú, te lo hacen a ti, ¿no? Entonces, ese es muy importante. Y todos los sectores se ven representados de cierta manera. Tenemos, y eso es fíjate que eso es importante mencionarlo y sobre todo enunciarlo bien, remarcarlo con un corrector, un marcatextos, perdón, corrector lo vamos a borrar, con marcatextos, por hacerlo que México está atravesando un proceso democrático importante, porque vemos representación de todo tipo en las cámaras, y eso a mí me agrada. Tenemos representación de personas que se ven involucradas en el movimiento feminista, eso es muy importante. Tenemos personas de la comunidad LGBT, fundamental. Tenemos también diputados, ahora personas trans, ¿no? que también responden a ese grupo social que fue ignorado por muchos años y que también necesitan voz. El Congreso de la Ciudad tiene también a la primera diputada de religión afrodescendiente, exacto, a partir de una cuota, por cierto, ¿no? Que también eso es una de las formas en las que podemos corregir la política, ¿no? Cuando a veces, digo, hay muchos quejas luego, ¿no? De, es que ¿por qué existen las cuotas de género? ¿Por qué existen las cuotas de juventud? ¿Por qué existe la cuota migrante? Por eso también con eso se tiene hoy por primera vez una representación migrante, pero es importante, ¿no? Que tengan voz. Claro, y es que responde a lo que te digo, si no haces política, finalmente te la hacen a ti, ¿no? Claro. Y el quedarte callado, pues también es una forma en la que estás haciendo política. Al no intrometerte, al no meterte a la discusión, incluso a la participación que tú realizas, estás haciendo, o al ignorarlo, no te hace ignorar de todo la política, al contrario, estás cediendo el margen para que otros decidan. Y aquí podemos irnos hasta más allá, pero es importante mencionar que en este país, al menos sí hay cierta diversidad en la concepción, y esto es lo rico de los debates políticos, tal vez, cuando ciertas ideologías chocan, ciertos grupos chocan, pero no con el fin de irse a golpear o ir a cerrar la calle, como tú lo comentabas. Un grupo de líderes, una líder comerciante, tal vez que es diputada, sí, está muy bien, tiene la voz, la representación, pero es preferible tener la representación y ya saber qué hacer, a que entre 100 organizaciones comerciantes vayas y cierres una avenida y después, pues, ok, vamos a pasar a la comisión, pasan a la comisión a hacer política y pues no saben qué hacer, ¿no? Y finalmente
Aquí entonces el beneficio ya no es para el colectivo de comerciantes, sino para aquella comisión y aquel líder, pues que degrada la política, aprovecha al vender esa oportunidad que le dio o le confirieron ciertos espacios. Acabas de decir algo importante, que es que si tú no haces política, alguien más la va a hacer por ti, ¿no? Y que incluso el guardar silencio es una forma de hacer política. Y me recuerda un poquito las palabras tanto de Martin Luther King, cuando decía que no es la violencia de pocos, sino el silencio de muchos, ¿no? Lo que realmente hace daño. O Desmond Tutu, cuando decía que permanecer neutral ante situaciones de injusticia es poderse al lado del opresor. Y esto es muy importante porque podemos encontrar a mucha gente que dice, no, yo no quiero saber de política, a mí no me interesa. Que ellos hagan lo que quieran, pero a mí no me molesten con la política. Bueno, quien escoge ese camino en realidad le está dando poder a quienes hacen un mal uso de la política. Exactamente. Eso debemos de tenerlo muy... tomar conciencia de ello, ¿verdad? Porque uno a lo mejor podría decir, bueno, yo no hice, yo no soy culpable, pero bueno, sí no hiciste. Pero el no hacer fue un voto a favor de los que sí lo hacían. Y esto ya lo veremos también un tema más adelante, un tema de elecciones, pero había quienes dicen, no, pues yo prefiero no ir a votar. Amigo, si no vas a votar, tu voto nulo le suma más al que tal vez no quieras que gane. Entonces hay que tener mucho cuidado con la abstinencia en la participación en general, no nada más en temas de partidos en general, en la política en todas sus caras, ¿no? Como pueden ser la cuestión de elegir gobernantes, la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil, o como bien dices, los grupos pues de sectores que se organizan, ¿verdad? Como pueden ser comerciantes, pueden ser personal de limpia, puede ser una agrupación de vecinos, ¿no? Que buscan solucionar algún problema. Otro detalle que creo que podríamos abordar, digo, no vamos a meternos de lleno, porque es muy complejo, como lo decías, pero a ver, el estudio de la política tiene al menos 3 áreas complejas, que es una parte filosófica, una parte teórica, y una parte ya que le llamaríamos la científica, ¿no? La teoría política, la filosofía política, la ciencia política. ¿Qué diferencia hay entre ellas y por qué son tan complejas? La complejidad también es a través de cómo lo abordas, ¿no? Es decir, el para qué. En la filosofía política, pues retomamos hacia atrás, ¿no? Hacia los orígenes y qué fundamenta la política. Vamos a Aristóteles, Confucio, Sun Tzu, ¿no? Esta parte tal vez que te habla del por qué hacer la política, o más bien no hacer, sino cuál es el origen de la política, el deber ser. Nos regresamos un poquito a Aristóteles y hablamos en esa parte, que es la política, pues cualquier asunto de la polis, ¿no? Cualquier asunto que pasaba en la polis, eso es la política. La polis es la comunidad. La comunidad, la ciudad, ¿no? Es una polis. Eso es parte de la filosofía política, quienes estaban buscando esta interacción en vamos a dejar de ser este estado de naturaleza y vamos a tratar de dejar de ser políticos animales y ser animales políticos. Justo era lo que estaba pensando, ¿no? Esta situación, ahí es parte de la filosofía política. Luego viene como tal la teoría. La teoría, entonces aquí ya empezamos a ver, pues, cómo vamos a organizarnos. Es decir, vamos a ver, aquí ya entra en juego la historia, entra en juego un poquito, aquí sí un poquito los intereses, ¿no? Porque ¿cómo nos vamos a organizar? Antes del surgimiento del Estado, pues tenemos estas situaciones bueno, yo pensando un poquito en las gens, ¿no? La gens iroquesa, toda esta parte que lo menciona Engels, lo menciona Engels, y ahí es donde empezamos a ver esta parte importante. Tenemos entonces quienes argumentan, y es muy válido, después lo podemos debatir, que una monarquía es un buen sistema de gobierno. Hay quien argumenta que no, que la democracia es el mejor modelo. Hay quien argumenta que va a ser un híbrido entre monarquía y democracia. Y hay quienes entonces dicen, bueno, ok, democracia, pero al Estado, como tal, ya a lo que conocemos como Estado, le vamos a poner ciertas características.
formas. Una de esas puede ser, pues, los estados de partido único. Hay estados que interviene directamente un poder coercitivo que es el ejército. Sí. Estados donde el ejército es quien lleva esta parte. Hay estados que no necesariamente necesitan ni al ejército, ni necesitan un partido, pero sí se guían a través de un culto, como pueden ser los países del Islam, los países del Islam. Teocráticos. Exactamente. Y entonces también vienen formas de gobiernos aristócratas, que es solamente un grupo de personas que en este caso tienen cierto poder adquisitivo, dinero, y son quienes gobiernan. O incluso lo que decíamos, ¿no? Que si no tienes un cierto nivel de estudios no puedes hacer. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí viene esa parte. Y ahora, si nos vamos hacia lo más moderno, pues también podemos vernos que dentro de nuestras democracias, pues vienen otras formas de gobierno, ¿no? Que una es la oclocracia y otra, pues la cleptocracia. Que esa la conocemos muy bien. Esa la conocemos muy bien, ¿no? La cleptocracia, discúlpame, pero si vamos a hablar de degeneración del poder y degeneración de la política, pues está en la cumbre, la ¿no? Cleptocracia, y yo creo que muchos países latinoamericanos se identifican con la cleptocracia. Sí, la conocemos. Y la oclocracia también lleva ahí. Entonces podríamos decir, la parte de la filosofía política es mucho el pensamiento acerca de por qué hacer política. Exactamente. De por qué organizarnos, de por qué necesitamos dejar de estar pues, a la deriva y tener ciertas formas de convivencia. La teoría política nos ayuda un poquito a entender más bien el cómo se organiza. O sea, ya pasamos del que queremos organizarnos, ahora cómo nos organizamos, ¿no? Y sirve yo creo que mucho también, ahorita que mencionas el tema de las dictaduras, pues para no confundir que se le den ciertas atribuciones al ejército con un golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, y duele que sea una persona que está en las academias de las ciencias políticas diciendo esas cosas, pero bueno, saludos, tenéis que hacer. Y la ciencia política es un poco más el cómo lo echamos a andar. Exactamente. Sobre todo, la ciencia política ya sería a través de este método científico, que no lo vamos a discutir como tal, porque nos vamos a llevar 4 programas aquí con personas, pero sí a través de ciertas herramientas de análisis, ¿cómo carajo entonces vamos a comprender tanto la teoría como la filosofía aplicada a lo que vemos actualmente? ¿A través de qué? Pues de otros recursos como la estadística, indicadores, exactamente, e incluso el debate son algo importantísimo para construir ciencia política. A partir de ahí vienen las políticas públicas. Exactamente. Y ojo, ya hablaremos también de las políticas públicas, pero hay una confusión, ¿no? Porque hoy ya está muy de moda a decirle a todo política pública, ¿no? Y realmente la política pública es algo muy específico, muy metódico, que no es así como que cualquier decisión que se tome, cualquier discurso que se haga es una política. Exacto. Eso es importante. Para eso sirve la ciencia política. Para eso sirve la ciencia política. Pero también la ciencia política define ciertos aspectos. Espero que ningún académico de la gloriosa Facultad de Ciencias Políticas me agreda después de lo que voy a decir. Pero la ciencia política, ¿qué implica? Implica también el estudio de elecciones, toma de decisiones, sistemas políticos, sistemas de partidos y sobre todo, y algo fundamental, analiza la forma en la que se ejerce el poder. Eso es fundamental de la ciencia política. Tú, amigo, que estás queriendo estudiar ciencia política, mete a la ciencia política, vas a aprender bastante, no vas a ser diputado, o quién sabe, no necesariamente, pero sí es importante que tengas esto en mente, ¿no? No se prepara para ser un diputado en la ciencia política, pero sí para analizar ciertos aspectos. Pues, ¿qué me dicen eso de las formas de poder? No es nada más los tipos de régimen de gobierno, ya los habíamos mencionado, sino que también tiene que ver si es poder político, si es poder económico, si es poder teocrático, teológico. O sea, todas esas formas en las cuales hay una dominación, ¿no? Lo que Hegel llamaba esa dialéctica del amo y el esclavo, uno manda y otro obedece, ¿no? Exacto. Y eso también se estudia en la ciencia política. Exactamente, y actualmente, y sobre todo, pues, tengo que hacer mi comercial, análisis de redes. Eso, muy bien. El análisis de redes. La ciencia política atraviesa una reformulación de lo que está haciendo. Es decir,
Vamos a empezar a meter estudios de todos los campos posibles, porque vamos a estudiar una parte importante del poder, que es el poder fáctico. Este poder, que no lo vemos, pues porque no lo vemos, pero sí nos llega y lo sentimos. Cambridge Analytica, por ejemplo. Exactamente. Análisis, redes sociales, por ejemplo, Facebook, en este caso, los algoritmos de Google, las fake news, sobre todo fake news, otras cosas que vemos ahí, por ejemplo, los mismos algoritmos de TikTok. Estábamos hablando de TikTok. Sí, estamos hablando de TikTok. Estamos hablando de TikTok, y más allá de lo que serían redes sociales, grupos fácticos, pero que sí ejercen violencia, como grupos de narcotráfico, como incluso grupos armados. ¿Los podemos llamar los poderes antiestado? Exactamente, poderes que ocupan cierta localidad. Vamos a pensar en aquellos municipios, no quiero decir estado, porque a lo mejor alguien se va a sentir agredido, pero sí lo he visto, he viajado por la República, sí lo he visto, donde cierto grupo delictivo tiene mucho más alcance que el Estado, el propio Estado, ¿sí? ¿A qué me refiero? A garantizar ciertos servicios como el agua, la electricidad, sobre todo esos estados rezagados, donde no tienen educación, y grupos delincuenciales van y dan despensas cada cierto tiempo, dan dinero, Oye, es parte de lo que te comentaba. Hablaremos más, yo creo que eso da para un programa completo, pero parte de lo que utilizan, hablando ahorita estos grupos de la delincuencia organizada, ¿no han utilizado prácticas muy similares a las que implementó en su momento el partido hegemónico? Sí, totalmente. Curioso, ¿no? Es la herencia. Es la dinámica del poder. Y eso es cuando hacemos el análisis del poder. ¿Cómo funciona el poder? ¿Cómo a veces ni siquiera hay que innovar? Solamente se van reciclando las prácticas. Entonces, importante conocer la historia. Es importante conocer la historia. Es importante que también te intereses por temas de ciencia política, en este caso el poder. Y si no vamos a poder, como te comento, los poderes fácticos, redes sociales, pues cuando tú cedes todo lo que eres toda tu información, pues pasan varias cosas, ¿no? Si tú cedes, sobre todo, o guías tu forma de ser en lo que alguna persona, un influencer, que comentabas por ahí a un cantante que va a llenar el Estadio Azteca, si tú le cedes o tratas de imitarlo, pues estás haciendo política. Oye, pero también ahí podríamos, de otro tema que podemos abordar, hay una forma en la que el mercado también, digamos, interpreta a la gente a partir de lo que le venden. Exacto. Y eso es una forma de hacer poder, no podría ser política, ¿no? Podría ser, por supuesto. Vean qué amplio es el tema de la política. O sea, no es nada más así como de ver los discursos y los pleitos que se dan cada noviembre, diciembre en la Cámara, ahí deschonándose por el presupuesto. El presupuesto también es política, por cierto, la parte financiera es política, es muy amplia la política, ¿verdad? Claro. Ya casi para cerrar, ya más o menos tenemos una idea de esta complejidad, filosofía, teoría, ciencia. ¿Qué onda con la realpolitik? Esa idea que implementa Otto Bismarck sobre de dejar un tanto lado la parte utópica, la parte de lo deseable de la política y agarrar la política ahora sí que por los cuernos y entender la parte pragmática de la política. Claro, en esta parte no hay que señalar que la política real, bueno, vamos a cambiarlo, no es tanto lo utópico del bien público como tal. Vamos a abordarlo y quiero centrar este tema no tanto en lo ideológico y lo filosófico ni en lo conceptual, sino irnos a ejemplos claros, ¿no? ¿Qué es realmente hacer política? No es solamente tomarte la foto en el Senado de la República y postearlo. Saludos. No iba a decir, pero lo dijiste. No solamente eso es parte, eso es una parte muy bonita, es la política utópica, ¿no? Los Moon y Congres Moon y todas estas cosas. Sí, el Parlamento Juvenil, que son muy bonitos, la verdad, y hay que aprovecharlos en el sentido de aprender. Exactamente. Yo no iba a decir nada malo, de hecho no está yo participado y es una experiencia que te enriquece, sobre todo, y te da muchos contactos y te da muchas formas incluso de expresarte. Pero vamos a otra parte importante de la política en el ser. Por ejemplo, en un programa social, ¿quién sabe la información real de las colonias? Pues las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a ver? El meme del politólogo atrás de la señora así
Exactamente. Fuego, ¿no? ¿De quién es la movilizadora, ¿no? De la colonia. Exactamente, quien moviliza el voto, esa es la parte importante de la real política. ¿Qué quiere decir esto? Y lo comentábamos. Aquella señora, si tú quieres, y ese es un consejo para todos los candidatos a diputados locales. Tienen tiempo. Hay un chico que no voy a decir su nombre para no hacer publicidad, pero a cada rato me tira en mis redes sociales. Este chico quiere ser diputado. ¿Qué tiene que hacer? Pues primero tiene que ir con la señora que vende, en este caso los tacos, ahí yo pensando en mi barrio, en las personas que venden los tacos. ¿Por qué? Porque toda la gente llega ahí sábado y domingo, ¿no? A la que vende también las micheladas, también ahí, claro. Porque ahí se concentra tu voto, o sea, tienes que ir. Y se sabe quién es quién, y se sabe quién le pega a no sé quién es el que roba, quién es el que ya hizo fraude. Exactamente, entonces estas personas son quienes te difunden la información y quienes hacen la participación política. A veces denigran tanto el político de más alto nivel, denigra tanto al administrador de calle o al político de calle, cuando el político de calle es quien le hace todo el caldo, ¿no? Quien le opera políticamente. Esa parte es importante. Otro aspecto interesante, si quieres hacer política de forma pues, formal, así decirlo, es dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque no es tu hobby de domingo ni de sábado, es tiempo. ¿Qué implica? Capacitar y recursos. Muchos recursos. Capacitarte, estar aprendiendo, estar en constante movimiento, pero sobre todo no pensar y no sobreponer lo que eres tú personalmente sobre los intereses de los demás. Es decir, si vas a hacer política con todo el ánimo de ser tú la estrella, pues mejor dedícate a ser influencer, porque para la política no. Y un buen influencer, ¿no? No de los que salen y dicen, ay, creo que yo podría convocar con la izquierda, ¿verdad? No. Y después hace comentarios racistas, que es algo que ha combatido la izquierda, ¿no? Exactamente. Y también para cerrar esta participación de citar a don Reyes Heroles, que la verdad, otra vez, ¿no? Es que la verdad me agrada. Reyes Heroles, yo creo que fue uno de los principales artífices del pensamiento político del México moderno. Del México moderno. Y sobre todo, atacarlo, porque si como te decía desde un inicio, si vamos a hablar de política desde la academia, pues nos vamos a dormir todos y nos vamos a quedar bien dormidos. Claro. No, pero vamos a esa parte real de la política. Exactamente. Y decía que la política retira. Nadie se retira de ella. Claro. Y lo vemos así. La política es así de caprichosa. Sí. La política, muchos dicen, es sucia. No es sucia. La política es muy limpia. Hay quienes la ensucian y hay políticos pequeños que tratan de empequeñecerla, pero no es así. Porque la política es más grande que ellos. Entonces, en este aspecto, la política te retira. Llega un momento donde ya no eres tú el gran líder, donde ya tus ideas son obsoletas, donde ya el mismo sistema te sacó. Ya no regreses, ¿no? Ya dedícate a otra cosa. ¿Por qué lo digo? Porque entonces vemos ahí ciertos políticos o personas aferrados, y aquí viene el chapulineo, y no el chapulineo de cuando tu amigo te baja a tu novia, no, ese chapulineo. Que algunos lo hacen bajando candidatura. Exactamente. No. El chapulineo real, con todo el aspecto, es cuando brincas de partido en partido, siendo tan pragmático. Eso es lo peor que puede ser como individuo político, ser tan pragmático. ¿Por qué? Porque cuando tú te estás reconvirtiendo en muchas cosas, hoy me pongo la playera feminista y mañana me pongo la playera del ultraconservadurismo, no, eso no aplica. ¿Por qué pasa lo siguiente? Porque entonces tu marca pues ya queda deshecha y ya nadie confía en ti. Claro. Y vamos a hacer un análisis rápido de la real política. Tenemos un partido que actualmente ostenta el poder, que tiene una dificultad importante para organizarse. Sí. Es decir, todos están golpeteando internamente, que los de acá, que los de allá, que los de Zacatecas, que los de la Ciudad de México, que los de Veracruz. No, son del mismo partido, amigos. Organícense, construyan sus bases. ¿Por qué? Porque entonces se ceden espacio a ciertos grupos. Y ojo, tenemos una oposición, y esto es un comentario de la real política, una oposición sin pies ni cabeza, que pasa lo mismo de descompuesta, este pragmatismo donde no sé ni qué marca vender. Primero somos Frena, luego pasamos a chalecos amarillos, rojos, naranja,
luego a BOA, luego somos la BOA, sí por México, luego sí por México, luego va por México, luego... Entonces, pero vieron, el PAN surgió para matar al PRI. Exacto. El PRD se separa del PRI y trata de matar al PRI. Y se juntan con el PRI. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Pues entonces estamos viendo este pragmatismo del que te estoy hablando. Decía Reutemann que el triunfo del neoliberalismo había sido desdibujar a las ideologías. Y creo que es algo que se ve claramente en ese grupo opositor. Que aparte de todo, ya sin temor a nada, pues ya se ve quién es el que los mueve, ¿no? Un poder económico. Lo que hablamos de los poderes fácticos, el poder económico de Luis González. Y por el lado de Morena, faltaría entonces, esto creo que lo dice, lo dice Miquel, cuando habla de que los partidos que surgen muy rápido y logran el poder muy rápido, empiezan a tener conflictos, problemas de organización, en los cuales lo que hoy vemos se vuelve complicado integrar los intereses. Tendrían que hacer tal vez una pausa en su inercia, sentarse, hablar, discutir, y ahora sí que volviendo a los clásicos, como decía Santo Tomás, pues en lo que todos estamos de acuerdo, unidad, en lo que no, libertad y ante todo caridad, ¿no? Exacto. Para que podamos llegar al bien común. Eso creo que es parte también de lo que es la política y la parte de por qué deberíamos aprenderle a la política. Cerraré con un tema una pregunta de lo que nos damos en este programa. Andrés Manuel López Obrador hizo una campaña hablando mucho en contra de los poderes económicos. Posteriormente lo critican por reunirse con los empresarios. Esto es parte de la realpolitik también, ¿no? ¿También? ¿Por qué? Porque no se trata de que, aunque yo tenga una diferencia con ellos, simplemente les cierro la puerta, porque al final, si ellos, sus intereses los mueven de otra manera, pueden también estabilizar el país. Exactamente. Entonces, realpolitik también tiene que ver con, a pesar de nuestras diferencias, buscar un punto intermedio donde podamos construir y de alguna manera alcanzar los objetivos generales, ¿no? Que se tienen de un proyecto de nación. Ya vamos a culminar, se nos fue el tiempo rapidísimo y no nos dormimos, eso se ve muy padre. Yo creo que vamos a dejarle aquí nota a los amigos profesores de la 1000 veces H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para que no se nos duerma el alumnado de la clase, sobre todo ahora regresando a las clases presenciales. La profesión de tomar decisiones. Si bien todos hacemos política, todos participamos de una u otra manera, existe también un aspecto como más especializado en la toma de decisiones, ya sea que se hace el actor principal que toma la decisión o que comunica la decisión, pero también hay equipos detrás que te ayudan a tomar la decisión. Entonces, la política la debemos entender también como una profesión. Una profesión, sobre todo donde vas a tener conflictos y competencias. Claro. Y cerraría con alguna reflexión de este tema. Porque si bien todos hacemos política, todos tenemos esta capacidad, primero de crear conflicto y después de resolver los conflictos. No cualquiera se avienta la tarea de resolver el conflicto o de tratar de paliar el problema. Y creo que eso tiene que ver mucho con la profesión del político. Porque todos conocemos el problema. Y todos tenemos una idea vaga de cuál es la solución. Pero son pocas las manos que se meten a trabajar esas soluciones que a veces no se dan. Y eso lleva consigo una carga moral muy fuerte, ¿no? Incluso una de las cosas de las formas en las que yo he explicado, por ejemplo, el arte de gobernar es que tienes en tus manos la decisión de quién vive y quién muere, y tienes que buscar que todos vivan y nadie muera. Exacto. Y sin embargo, alguno puede morir, y te pueden recordar más por lo que salió mal, por una cosa que ha salido mal, que por 1000 que hayan salido bien. Eso es parte de la política. Totalmente. Pues bueno,
estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias, Misael, por participar en este primer programa donde pues esperamos haber deshecho algunas madejas, ¿no?, de confusiones acerca de la política. ¿Por qué no también acercar a otras personas a que se interesen más en la política, en el ejercicio de la política, y sobre todo, que abramos un debate genuino, que abramos una conversación pues limpia, fuera de grillas, sino que la polilla sea la política en su esencia más pura, y que todos pues tomemos nuestras propias conclusiones, ¿no? No quedarnos con una o con otra, sino que de todas las ideas, todas las versiones que se sacan, podamos sacar nuestra propia versión. Y bueno, una vez más, quiero agradecer a la Asociación Nacional de Locutores, a Visión México, a la Comisión Juvenil y la Asociación Nacional de Locutores de México, y por supuesto, Misael, agradecerte por participar el día de hoy, y pues aprovechando que estamos haciendo comercial, si quieres hacer comercial, si te interesa todavía más el tema de la política, de hacer el análisis o de entender pues la complejidad de la política mexicana, que dicho sea de paso es muy particular, es muy singular, y no, yo creo que otros países no tienen pues esa esencia que tiene la política mexicana. Pues bueno, haciendo comercial, puedes encontrar el libro Radiografía del Sistema Político Mexicano. Es un libro que tuve pues la locura de escribir hace no mucho, y donde pues podemos profundizar un poco de esto, ¿no? ¿En qué es el sistema político? Hay que entender qué es el sistema político, hablaremos del sistema político, cómo funciona, cómo se integran los actores, y mucho de lo que vamos a hablar aquí pues también va a tener relación con lo que puedes encontrar este libro. Lo encuentras en Amazon, la versión tanto en Kindle como en pasta blanda. Si te interesa pues profundizar en esto y que podamos debatir mucho más ampliamente todos los temas que tienen que ver con la política, no solo en México, sino en todo el mundo, y por qué no, la política en casa. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto, La Polilla, y les mando un fuerte abrazo. Tengan bonito viernes. Nos vemos la próxima.